está sucediendo actualmente. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte pues un poco sobre lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Ha empezado agosto, un mes bajista y tampoco nos faltan referencias pues de todo tipo. Seguimos muy de cerca también esa visita de Nancy Pelosi en Taiwán, que ayer lastraba bastante los mercados al cierre. Y bueno, en este sentido, ¿a qué debemos estar atentos hoy? ¿Cómo ves esa apertura de los mercados europeos? Bueno, por empezar por el final, el caso de Taiwán, comentabas que lastraba los mercados, pero la verdad es que las caídas fueron bastante suaves, con un Nasdaq cayendo un 0,16% después de un mes de julio que ha sido el mejor mes desde noviembre del 2020. Quizás sorprendente porque está subiendo el equity, pero también los precios de los bonos han subido con muchísima fuerza. Uno ya no sabe si es que no están mirando esa inflación en torno al 9% en Europa, por arriba del 9% en Estados Unidos, o es que no se creen que el Banco Central Europeo vaya a seguir subiendo tipos como lo hizo en la primera subida de tipos de 50 puntos básicos, o que la Fed no va a seguir subiendo tipos hasta final del año. El tema de Taiwán yo creo que es una visita, simplemente yo la calificaría de inapropiada. No es que no tengan derecho, no es que no tengan razón, es que es inapropiada en una tesitura de tensiones geopolíticas como las actuales, pero desde luego el mercado está especialmente tranquilo, incluso con esos, entre comillas, ejercicios militares que está haciendo China cerca de las fronteras, digamos, náuticas de Taiwán. No olvidemos que cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, antes estaban desplazando tropas y Putin decía que iban a hacer ejercicios militares y desplazó a más de 100.000 hombres, ¿no? Ojo con estas historias, ¿no? Yo creo que Nancy Pelosi tiene unas expectativas políticas porque el señor Biden, entre comillas, desautorizó la visita, diciendo que, bueno, que no era el mejor momento. Pues la verdad es que Nancy Pelosi se lo ha saltado a la torera. No entiendo este movimiento de Estados Unidos, ¿no? Y la situación del mercado con este rebote técnico en un mercado bajista, con unos resultados empresariales que hay que reconocer que están siendo mejores de lo previsto. En el caso europeo, facilitados por la depreciación del euro, lo hemos visto en muchos casos, pero lo peor está por venir. El segundo semestre, por lo menos ya, hasta la señora Nadia Calviño se ha dado cuenta, ¿no? Después de hace tan solo un mes decir que la economía europea estaba acelerando el crecimiento y parecía que aquí no iba a pasar nada, viendo el descarrilamiento de Alemania o de otros países, parece que ya reconoce que los datos, y contradiciendo un poco al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues los datos de empleo son bastante malos y adelantan un invierno muy duro, ¿no? Que creo que los mercados no están descontando con los niveles las valoraciones actuales y con los performances que hemos tenido en este fantástico mes de julio. Pues nos quedamos con eso, con un invierno muy duro. Los mercados ahora mismo no están reaccionando a esos datos, pues seguimos mirando datos. Hemos conocido también datos macros de Alemania esta mañana. Vemos pues la balanza comercial que ha resultado mixta, las importaciones cayendo, las exportaciones crecen. ¿Cómo ves la economía alemana un poco y este último dato que te acabo de comentar? Bueno, los datos alemanes han estado, yo diría que bastante bien para lo que nos tenían acostumbrados últimamente. No olvidemos los últimos datos de PMI manufactureros en Europa, tanto Italia, Alemania, Francia, España y la eurozona en su conjunto quedaron en nivel de contracción, por debajo de 50 puntos, salvo, no es Unión Europea ya, pero Reino Unido que superaba algo más de 52 puntos. En el caso de las exportaciones han sido mejores de lo previsto. En el caso de junio, 4,5%, las importaciones algo menores, 0,2%, y el dato de la balanza comercial, que se esperaba un dato bastante pírrico, ha sido sustancialmente mejor, 6,4 billones. Insisto que estos son datos que son datos del pasado y que los datos a futuro, sobre todo en Alemania, ¿no? Estuve este fin de semana pasado en Berlín hablando con colegas economistas y me decían que estaban muy preocupados, ¿no? Porque su futuro depende de que el señor Putin abra o cierra, nunca mejor dicho, el grifo. Así que, bueno, no hay que tampoco mitigar estos datos, que han sido algo mejores de lo previsto, pero que el mercado, insisto, se está tomando con quizá demasiado optimismo.
Pues por otro lado me gustaría también mirar un poco al petróleo. Estamos viendo que está teniendo tendencia bajista estos últimos días. Hoy se reúne la OPEP para decidir pues si aumentan esa producción de crudo o no. ¿Nos puedes analizar un poco lo que está sucediendo con el petróleo estos últimos días? Pues mira, el análisis del petróleo es el más complejo, porque si los economistas sabemos muy bien coger los datos econométricos y ver en función del ciclo, nunca mejor dicho, un cíclico pesado como es la commodity, la materia prima de petróleo, suele evolucionar de forma muy correlacionada con el crecimiento del PIB. Sin embargo, cuando metes un dato anómalo, como es el dato anómalo Putin, si queremos llamarlo así, las predicciones pues se descuajeringan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no estuviera la guerra de Ucrania, posiblemente con unos datos de recesión técnica en Estados Unidos y una recesión inminente en Europa, cuestión de 2 trimestres, el precio del crudo seguramente rondaría los $70 barril, que es donde estaba a niveles de noviembre-diciembre del año pasado. Sin embargo, las tensiones geopolíticas lo que provocan es que el precio del crudo, quizá artificialmente o simplemente por expectativas de problemas de suministros, como hemos comentado, tanto en el gas como en el petróleo, aunque el gas sea lo más preocupante, y hemos visto que los precios del gas en Europa siguen subiendo con bastante fuerza, pues los precios se están manteniendo en ese entorno de los $100 barril, ¿no? Que es superior a lo que, insisto, según los datos de desaceleración económica nos sugerirían, ¿no? Así que, bueno, insisto que todo depende mucho. Los cálculos pueden variar si el conflicto va a más, si el conflicto se enquista o si el conflicto, insisto, puede tener alguna derivada no deseada, ¿no? Como puede ser la frontera con Lukashenko entre Bielorrusia y Polonia, la cual estuve hace un año, y eso es un polvorín auténtico, ¿no? Así que, no sé, muy complicado el evaluar el precio del crudo, pero desde luego la OPEP Plus, aunque no nos guste a nosotros, y con un euro depreciado, nuestra factura energética a los países netamente importadores de petróleo es muy cara, la OPEP Plus está, digamos, justificando o poniéndose de perfil entre Arabia Saudí, Estados Unidos y Rusia, porque no olvidemos que el OPEP Plus significa Rusia, con lo cual están, digamos, defendiendo muy bien los intereses del cártel petrolero. Muchas gracias, Pablo, por ese análisis de los mercados. Nos quedamos con esas claves que nos has dado aquí en la apertura de los mercados europeos. Muchas gracias como siempre y nos vemos pronto. Feliz verano. Un placer, igualmente.